Que hemos empezado el domingo pasado. ¿De qué estamos hablando? No. Quiero cambiar. Ahora sí. Ahí sí. Mire que está entre signos de admiración, ¿no? Entonces, usted no tiene que decirlo, quiero cambiar. Como dice, lo digo porque pero no quiero cambiar realmente. No quiero cambiar. No, usted tiene que decirlo, así que a la de 3 vamos a decirlo bien, ¿sí? 1, 2 y 3. ¡Quiero cambiar! Ahí está, ahora sí, ya tenemos la lección bastante aprendida. Muy bien. La semana pasada, como usted sabe, iniciamos esta nueva serie en la que yo creo firmemente que va a ser de gran beneficio para su vida. Así que, ¿usted también lo cree? Amén. Amén. Yo creo que vamos a estar tocando puntos muy importantes y para ello me gustaría que abriera su Biblia una vez más en Romanos capítulo 12, por favor, para continuar hoy hablando acerca de esta verdad de quiero cambiar. Y estuvimos viendo que hablamos acerca de personas que quieren cambiar y están en el proceso de hacerlo. Hablamos también de personas que quieren cambiar pero que no saben cómo hacerlo. En su deseo está el cambiar, pero no saben cómo lo pueden hacer, no saben de qué manera pueden lograrlo. Y luego hablamos, esta serie también es, repito que es para todos, personas que tienen que cambiar pero que no saben que necesitan cambiar. Pero todos necesitamos cambiar, todos siempre tenemos que ir porque escuche, la Biblia dice que nosotros nos vamos renovando, ¿sí? Y hay algo que es lo que veremos durante esta serie, que el cristiano tiene que hacer cada día de su vida, el resto de nuestros días aquí en la tierra, y es renovar nuestra manera de pensar con la palabra de Dios. Renovar nuestra manera de pensar con Cristo Jesús y su obra completa. Y eso es algo que vamos a tener que hacer siempre. Diga conmigo siempre. Es decir, renovar nuestra mente no es algo que usted logra hacer durante un año de su vida cristiana y luego ya está. Usted ya puede decir, bueno, ya está, ya he renovado mi mente y por lo tanto ya puedo estar tranquilo. No, renovar nuestra forma de pensar es algo que vamos a hacer siempre. ¿Sabe por qué? Porque siempre vamos a tener desafíos, siempre vamos a tener oportunidades de pensar mal, siempre vamos a tener oportunidades de caminar en temor, siempre vamos a tener oportunidades de preocuparnos. ¿O no tiene usted oportunidad? ¿Ha tenido esta semana alguna oportunidad para preocuparse? A ver, que me levanten la mano los que han tenido oportunidad para preocuparse. No digo que se haya preocupado, ¿no? Pero ha tenido oportunidad de preocuparse. Yo también. ¿Ha tenido oportunidad quizá de caminar en temor esta semana? ¿Miedo a algo? ¿Miedo a no poder pagar unas facturas? ¿Miedo a que le quiten algo? ¿O miedo a que el médico le dé una mala noticia? Somos tentados a eso. Y somos tentados siempre porque estamos en esta tierra, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos entender que renovar nuestra forma de pensar con la palabra de Dios es algo que vamos a tener que hacer siempre. Porque usted va avanzando continuamente. Pero hay cosas, repito, que vienen a nuestro camino y que nosotros necesitamos enfrentar siempre desde la posición correcta. Entonces, hemos empezado esta serie en la que lo primero que estamos viendo, aunque ahora leeremos Romanos capítulo 12, pero lo primero que estamos viendo es qué es lo que Dios ha hecho en nosotros, qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, qué es lo que usted y yo somos en el Espíritu, que es quien realmente somos. Pero fíjese Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, ¿lo tiene? Dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Mi pregunta es, ¿quién tiene que presentar el cuerpo? Nosotros. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis. ¿Quién no tiene que conformarse? Nosotros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Quién tiene que ser transformado? ¿Quién tiene que transformarse? Nosotros, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué entendimiento tiene que ser renovado? El nuestro. ¿Sí? Para que comprobéis. ¿Quién tiene que comprobar? Nosotros.
Para que comprobéis, otro verbo que se utiliza es para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, usted ve que aquí Dios no hace nada. Lo único que nos dice es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso es algo que usted debe aprender en P3 del cristianismo. Usted ya debe aprender eso. Dios es bueno, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, eso es de P3. Y de ahí hacia arriba. ¿Sí? Usted dice, pero pastor, eso es básico. Pero hay muchos cristianos que no lo tienen claro. Hay muchos cristianos que dicen que Dios permite esta enfermedad porque me está enseñando algo. Hay muchos cristianos que dicen, Dios me está haciendo cruzar por un desierto porque en el desierto estoy madurando. Dios me ha permitido pasar por esta adversidad porque yo necesitaba aprender algo. Entonces, algo que se supone que es muy básico, hay muchos que no lo tienen claro. Pero usted y yo debemos tenerlo claro. Dios es bueno siempre, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Quiere decir que si yo estoy enfrentando algo que no es bueno, agradable o perfecto, no es Dios. No es Dios. Entonces me quedan dos opciones. Una, el diablo y el mundo. Lo metemos todos juntos, porque Satanás es el Dios pequeño, en minúscula, de este mundo. Dos, mis malas decisiones. Es decir, cosas que yo experimento malas en esta tierra son porque Satanás las pone en mi camino o porque yo he decidido mal. Lamentablemente muchas veces, por eso dentro de esta serie vamos a aprender muchas cosas que nos van a ayudar muchísimo. Muchas veces, lamentablemente, decidimos mal y nuestras malas decisiones nos llevan a sufrimiento. Por ejemplo, la mala decisión de seguir cometiendo acciones de pecado me va a llevar a sufrir, me va a llevar a perder cosas. Entonces, yo necesito entender quién soy en Cristo y cómo yo puedo caminar ahora siendo lo que soy en Cristo. ¿Sí? Pero, repito, lo que no es bueno, lo que no es agradable y lo que no es perfecto no es Dios. Entonces, yo me acuerdo que cuando nosotros hacíamos las reuniones en las casas y era gente nueva, lo primero que enseñábamos era esto. Y yo le preguntaba a la gente, así de sencillo, ¿la enfermedad es buena o mala? Todos decían mala. ¿Es agradable o desagradable? No, no es agradable. ¿Es perfecta o no? Perdón, no. Entonces, ¿es Dios? No puede ser Dios. No coincide, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? No coincide. Lo de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Sí? Ahora, fíjese que dice que para que yo pueda experimentar eso, para que yo pueda comprobar eso en mi vida, yo necesito renovar mi forma de pensar para poder ser transformado. ¿Sí? Entonces, recuerden que lo que siempre hablamos, la meta no es renovar mi mente. La meta es ser transformado, ser cambiado. Renovar mi mente es el medio. Yo uso el medio de renovar mi mente con la palabra para llegar a una meta que es ser transformado. ¿Amén? Entonces, lo primero que estuvimos viendo, si usted recuerda, porque aquí entraremos ya luego, más adelante, es que según, no hace falta que lo busque, pero según 1 Tesalonicenses 5:23, nuestro espíritu está compuesto, nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Diga conmigo, yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Entonces, estamos hablando de la parte del espíritu. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? Y escuche, esa es la parte más importante. El cristiano no vive dirigido por su cuerpo y el cristiano no vive dirigido por su alma. No debería. No debería. Alma tiene que ver con emociones, voluntad, mente, el poder de decidir, etcétera, etcétera. Algunas cositas más que veremos más adelante. Pero el cristiano debe ser dirigido desde el espíritu, desde sus creencias. Por eso hay un libro que yo le recomiendo mucho, creo que todavía queda uno ahí afuera, se lo rifan entre ustedes, tampoco se vayan a pegar, pero que es El poder de creer correctamente. Y en ese libro usted puede aprender lo importante que es creer, tener creencias correctas. ¿Por qué? Porque mis emociones deben someterse a lo que yo creo. Mis creencias no deberían someterse a mis emociones, sino que mis emociones se someten a lo que creo. Y lo que creo
debe estar basado en Cristo Jesús y en la obra completa de lo que Cristo ya hizo por mí. Entonces, esto es sencillo. Yo debo entender que mi espíritu dirige todo mi ser, porque ahí en el espíritu es donde habita Dios. Mi espíritu es lo que ha sido hecho perfecto. Mi espíritu es lo que está completo. Mi espíritu es justo, ha sido santificado. Todo eso está dentro de mi espíritu. Y desde ahí yo puedo dirigir mi vida. Entonces ya no voy a ser un cristiano que va subiendo y bajando dependiendo de las emociones. Porque si soy guiado por las emociones, por eso le dije la semana pasada, y una de las cosas que vamos a ver en esta serie es la importancia de la palabra. La importancia de la congregación, de congregarse, de escuchar la buena palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted se sienta a oír la palabra, su mente es renovada. Si no, no. Entonces, a veces lo único que queremos es que nuestras emociones, y escuchen, no está mal que las emociones, involucrar las emociones, pero las emociones no deben dirigirme. Entonces a veces la gente lo único que quiere en las reuniones son emociones. Quieren ir a la reunión y quieren que sus emociones sean tocadas. Por eso quieren un toque del Señor. Por eso se plantan ahí, Señor, que venga tu reino. Señor, anhelo tu presencia, anhelo tu presencia. Y quieren ser tocados. Señor, tócame, 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 tócame. Quieren emociones. Y la reunión está buena dependiendo de si se han emocionado o no se han emocionado. Entonces algunos tenemos reuniones donde si se predica más de 30 minutos ya no miran más al pastor. Pero alabanza, deme toda la que quiera. Entreténgame. Vengo para entretenerme, pero usted no viene para entretenerse. Usted viene para aprender. Esto es un centro de aprendizaje, de entrenamiento, pero no es un centro de entretenimiento. Entonces, no, yo quiero alabanza, entreténgame, 1 hora de alabanza y luego la predicación corta. Y si puede ser 1 hora y media de alabanza y que menos predique el pastor, mejor todavía. Pero usted necesita la palabra, porque la alabanza no le cambia. La gente dice, hay poder en la alabanza. No, hay poder en Dios. La alabanza es un medio que hace que yo me enfoque en el Dios que tiene el poder. Pero el poder está en Dios. Pero necesitamos la palabra, porque la palabra es la única que tiene la capacidad de renovar mi forma de pensar. La alabanza no renueva mi mente. La oración no renueva mi mente, y estamos enseñando de oración los miércoles. No estoy en contra de la oración. Solo la palabra puede renovar mi forma de pensar. Yo necesito la palabra, diga conmigo, necesito la palabra. De esa manera mi mente es renovada. ¿Renovada hacia qué? Hacia lo que Jesús ha hecho por mí. Renovada hacia la nueva criatura. Renovada hacia lo que ya soy y hacia lo que ya tengo en Cristo Jesús y lo que ya puedo. Amén. Entonces el espíritu es la parte más importante de lo que nosotros somos. El alma tiene una parte importante y el cuerpo también. No estamos diciendo que no, pero yo soy espíritu. Yo no soy alma, soy espíritu. Amén. Entonces estamos vimos la semana pasada un breve resumen, aunque usted sabe que siempre las enseñanzas las tiene disponibles en el grupo de WhatsApp, en el Facebook de la iglesia, en el mío, en YouTube y en iVoox. Fíjese si tiene ahí para elegir. Pero vimos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, verso 3, que nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Tanto si yo me siento bendecido como si no, yo estoy bendecido. En Cristo yo ya estoy bendecido. Puede ser que mañana a la mañana me levante y no me sienta bendecido, pero no importa, sigo estando bendecido. Porque mi Biblia dice que he sido bendecido con toda bendición espiritual. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es lo que yo voy a creer? ¿Voy a creer lo que Dios dice o voy a creer lo que mis emociones dicen, lo que mis sentimientos dicen? Mis sentimientos dicen que no estoy bendecido, pero la palabra de Dios dice que sí lo estoy en Cristo. Partimos obviamente de la realidad que estamos en Cristo. Partimos de gente que ha nacido de nuevo, que ha colocado su fe en Jesús, ¿sí? Entonces, los que ya estamos en Cristo, ya hemos sido bendecidos
con toda bendición espiritual. A usted no hay ni una sola bendición que le falte. Usted puede viajar a Deuteronomio capítulo 28 y usted puede ver las bendiciones y usted sabe que esas bendiciones están disponibles para usted hoy por causa de estar en Cristo, sin tener que cumplir los mandamientos de Dios. Porque en Cristo usted ha sido bendecido. Hemos sido bendecidos antes de poder orar. Hemos sido bendecidos antes quizás de poder ayunar. Hemos sido bendecidos seguramente antes de poder diezmar. Ya fuimos bendecidos. ¿Por qué? Porque yo fui bendecido en el mismo momento en el que puse mi fe en Jesús. En ese momento ya fui bendecido. En segundo lugar, vimos en 2 de Pedro capítulo 1 versos 3 y 4 que usted y yo tenemos la naturaleza de Dios. Escuche, usted no tiene una naturaleza de pecado. Usted no tiene la naturaleza que David tenía cuando escribió el Salmo 51. Usted no tiene la naturaleza que Daniel tenía. Gracias a Dios por ellos. Son ejemplos en algunas cosas, pero la naturaleza que usted tiene es la naturaleza de Dios. Somos participantes de su naturaleza divina. Por lo tanto, ya no tenemos excusa. Ningún cristiano puede decir, es que yo no puedo dejar de pecar. Es mentira, lo siento. Porque usted ya no tiene una naturaleza de pecado. Recuerde que la gente peca porque nace pecadora. La gente no es pecadora porque peca, sino que nacemos pecadores y eso nos lleva a pecar. Nuestra naturaleza nos lleva a actuar como lo que somos. Nacemos pecadores, actuamos en pecado. Pero de repente, cuando usted coloca su fe en Jesús, su naturaleza de pecado queda totalmente anulada, es echada afuera y ahora se coloca la naturaleza de Dios en usted. Y ahora los frutos que nacen de usted, los frutos que nacen de mí, son frutos de justicia. Nunca son frutos de pecado. Por lo tanto, no sirve que alguien diga, pastor, es que yo no puedo dejar este vicio. Sí puede, si está en Cristo. Pero tiene que querer. Yo no puedo dejar de fumar. Sí puede, porque está en Cristo. Y en Cristo su nueva naturaleza no desea fumar. Sí puede. Yo no puedo dejar el alcohol. Sí puede, porque está en Cristo. Ahora, ¿por qué estamos viendo lo que ocurre en nuestro espíritu? Porque hemos estado muchas semanas enseñando Cristo Jesús y su obra completa. Hemos enseñado muchas cosas respecto a la gracia y respecto a lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y yo no quiero, porque, escuche, es tan fácil volver al legalismo. Tan fácil volver a las obras. Y yo no quiero que usted se confunda, para nada, en ningún momento. Y en esta serie de enseñanzas vamos a escuchar mucho acerca de lo que nosotros tenemos que hacer, de cómo nosotros tenemos que actuar, de cómo nosotros tenemos que vivir. Pero no quiero que en ningún momento usted piense que haciendo eso usted va a estar mejor delante de Dios. En ningún momento quiero que usted piense que por hacer eso Dios me va a amar más, o Dios me va a bendecir, o Dios me va a sanar. No, esto ya no tiene que ver entre Dios y usted. Esto tiene que ver entre usted y lo que usted quiere experimentar en esta tierra, de lo que Dios ya le ha dado. Pero lo que Dios ya le ha dado no va a ser cambiado, no puede ser cambiado porque fue hecho en Cristo y en su obra completa, y eso no puede cambiar. No va a cambiar. Es decir, la comunión que usted tiene con Dios no cambia. Dios le sigue amando siempre igual. No varía. No puede variar. Pastor José Luis decía esta mañana, no puede, porque Dios es amor. Entonces, si yo pienso que Dios, cuando yo me equivoco o hago algo mal, Dios me va a amar menos, es como si Dios disminuyera. No puede. Él es amor incondicional. Y Él me ama siempre igual. Él ama a los que están allá afuera siempre igual. Él ama a los que le están cortando el cuello a los cristianos. Y Dios les ama igual. Dios le ama lo mismo que a usted y que a mí. Yo sé que eso a veces es incomprensible, pero así es Dios. Así es el amor de Dios. Eso no va a cambiar. Dios le ha bendecido en Cristo. Dios le ha sanado en Cristo. Dios ha bendecido su casa y su familia en Cristo. Dios prospera su negocio en Cristo. Dios le protege en Cristo. Dios le prospera en Cristo. Todo eso Dios lo ha hecho en Cristo.
Y eso no va a cambiar. Eso no puede ser anulado. Y en el momento que usted y yo, por la gracia de Dios, pudimos poner nuestros ojos en Jesús, fuimos encontrados por Dios, en ese momento todo eso fue colocado en nuestro interior. Todo eso fue puesto. Usted está lleno de bendición. Usted está lleno de sanidad. Usted está lleno de abundancia y prosperidad. Usted está lleno. No hace falta que se entusiasme tanto tampoco. Usted está lleno de todo eso. Donde usted va, el favor de Dios va con usted. El favor de Dios no está determinado por las circunstancias. Usted tiene el favor de Dios siempre. Usted ha sido altamente favorecido por Dios. Recuérdelo cuando vaya a mover papeles. Recuérdelo cuando vaya a sentarse delante de un juez o con un abogado a hablar. El favor de Dios está con usted. Y eso no depende de cuánto usted ha orado antes. Eso dependió de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús tuvo que ser abandonado por el Padre para que usted y yo fuéramos favorecidos por el Padre. ¡Aleluya! Eso no va a cambiar. Por eso ponemos una base de lo que yo tengo en mi espíritu ya. Mire conmigo ahora Colosenses capítulo 2, por favor. Versos del 8 al 10. También vimos la semana pasada que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas. Y todas las cosas son ¿cuántas cosas? Todas. Es decir, lo que usted necesita conforme a la voluntad de Dios ya le fue dado. Usted necesita un trabajo, ya le fue dado. Usted necesita que una deuda sea cancelada, ya le fue dado. Usted necesita un esposo, una esposa, ya le fue dado. Ya le ha sido dado. Usted necesita algo, favor en algunos papeles, ya le fue dado. Todo lo que pertenece a la vida y todo lo que pertenece a mi vida con Dios, la piedad, ya me fue dado. Amén. Colosenses capítulo 2, versos del 8 al 10. ¿Lo tienen? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Es decir, lo que me puede engañar son aquellos que vienen con tradiciones de hombres, que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo. Por eso dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. Escuche, usted ya está completo, completa en Cristo. No me puede decir que le falta algo, no le falta. Quizá pensamos que me falta, pero cuando vengo a la palabra me doy cuenta que no me falta. Por eso la palabra me revela quién soy en Cristo, qué tengo en Cristo y qué puedo hacer en Cristo. Entonces yo tengo que mirarme ¿dónde? Tengo que mirarme en la palabra. Tengo que verme en Cristo. Amén. Y en Cristo yo ya estoy completo. ¿Ve? Usted ya lo está. No depende de todo lo que vamos a hablar después. Que usted renueve su mente no va a hacer que yo esté más completo en Cristo. No, no, no. No hablamos de eso. Por favor, entiéndalo desde el primer día, porque así podremos avanzar. Entiéndalo, no hablamos de eso. Hablamos de renovar la mente para experimentar. Hablamos de ser transformados para comprobar, para manifestar lo que ya tengo. Pero no para que Dios se mueva a mi favor. Muchos cristianos todavía lamentablemente pierden el tiempo esperando que Dios haga algo por ellos. Dios ya lo hizo en Cristo. El trabajo ya no es de Dios. Ese es el punto. El trabajo ya no es de Dios. Y estamos ahí de brazos cruzados esperando. ¿Cuándo Dios lo hará? ¿Cuándo Dios lo hará? Cuando Dios quiera, Él me sanará. Cuando Dios quiera, Él bendecirá mi casa. Y estamos esperando. Pero Dios ya lo hizo en Cristo. Entonces mi Biblia dice que yo ya estoy completo. Diga conmigo, estoy completo. En Cristo. Por lo tanto, ¿quién es la clave?
Cristo es la clave. Cristo es el centro de todo. Mi mirada, ¿dónde debe estar puesta? En Cristo. En Cristo yo sé que estoy completo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Dios es tan bueno. Aleluya. Qué bueno poder escuchar estas cosas. Yo no sé si usted está agradecido a Dios por poder escuchar estas cosas. Qué bueno es Dios. Primera de Juan 4, 17. ¿Lo tiene? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, dice que como Jesús es, así somos usted y yo. ¿Se da cuenta? ¿Es Jesús pobre? ¿Está Jesús deprimido? ¿Está Jesús enfermo? Como Él es, yo soy. Yo soy igual. ¿Por qué? Soy el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Soy la iglesia de Dios. Usted es la iglesia de Dios. Usted es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, usted el cuerpo. ¿Podemos separar la cabeza del cuerpo? No. Usted puede ver que esta tarde he venido yo a predicar completo. No he mandado a mi cuerpo para que predique y la cabeza se ha quedado en casa viendo el fútbol. No. Ha venido la cabeza y el cuerpo. Bien. Porque no sé cómo hubiera reaccionado usted si hubiera visto solo el cuerpo. Usted es uno, luego lo veremos. Pero así como Él es, nosotros somos en esta tierra. ¿Cómo usted se está viendo a usted mismo? Por eso veremos más adelante que Santiago nos dice que la palabra es el espejo donde nos tenemos que mirar. Es un espejo. Usted cuando se mira al espejo, ¿qué es lo que usted ve? Silencio. Nadie dice nada. Tengo tiempo, ¿eh? No, perdón, o sea. Venga, pregunta de examen, va. Tic, tac, tic, tac. Cuando usted se mira al espejo, ¿qué ve? Alguno dirá, un chico muy guapo. ¿Nadie dice nada? Tan difícil es la pregunta. No estoy hablando de la palabra ni nada, o sea, no tiene mucho secreto el asunto. O sea, usted va al cuarto de baño, supongo, o donde tenga un espejo, ¿no? Y usted se mira, y usted ¿qué ve cuando se está mirando ahí? O sea, usted está así mirando, ¿no? Y hay un espejo ahí. ¿Qué ve? Mi imagen, un reflejo de lo que soy. No me veo a mí realmente, veo la imagen de lo que soy. ¿Sí? Cuando usted va a la palabra, usted ve la imagen de lo que usted es, de cómo usted se ve, cómo Dios le ve. ¿Sí? Entonces, escuche, cuando yo vengo aquí, mi Biblia dice que yo soy como Él es en esta tierra. Jesús hizo callar la tempestad. Jesús multiplicó los panes y los peces. Jesús resucitó muertos, limpió leprosos, sanó ciegos, paralíticos y todo tipo de enfermos, liberó endemoniados. Y la Biblia dice que como Él es, nosotros somos. El propio Jesús dijo en Juan capítulo 14 que las obras que Él ha hecho, nosotros las haremos y aún mayores haremos. Usted no debe menospreciarse. Usted es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Sabe que usted puede salir afuera y predicar el Evangelio? ¿Sabe que usted puede salir a las calles y orar por los enfermos y ver cómo los enfermos son sanados? Usted puede ver eso. Usted no necesita esperar a una campaña. No necesita esperar al gran evangelista, y gracias a Dios por los evangelistas o por las campañas evangelísticas. Usted no necesita. Usted puede ir en el autobús y orar por un enfermo y que sea sanado en ese momento. Usted puede hacerlo. Usted puede visitar a un familiar, enterarse que está enfermo, orar por ese familiar y
y usted ver la sanidad en ese familiar. Usted puede hacerlo, porque como Jesús es, usted y yo somos. Avanzamos un poco más. Primera de Corintios, capítulo 6. Verso 17. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17. ¿Lo tiene? Pero el que se une al Señor, ¿qué? Un espíritu es con Él. Escuche, usted y Dios son uno. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Usted está unido a Dios. Amén. En su espíritu está todo lo perfecto. Por eso dice Efesios que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que significa? Es como el envasado al vacío, que no puede entrar corrupción. Escuche, en su espíritu no puede entrar corrupción. Porque usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. En el espíritu es donde habita Dios. Dios y yo somos uno. ¿Puede meditar por un momento en eso? ¿Puede pensar por un momento en eso? ¿Puede pedirle a Dios que le recuerde este verso cuando usted va a enfrentar un problema? Dios y usted son uno. Cuando usted va al médico, Dios y usted son uno. ¿Puede algo vencer a Dios? ¿Puede alguien vencer a Dios? ¿Puede Dios ser derrotado? Y Dios y usted son. Y usted está en Cristo. Recuerde que usted está sumergido en Cristo. Usted ha sido bautizado en Cristo. Quiere decir que usted está rodeado de Cristo. 100% Cristo. Eso es lo que usted es. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que vemos. El problema es lo que sentimos. Por eso necesitamos el entrenamiento de la palabra para ser más conscientes cada vez de mi realidad en Cristo. Decía el pastor José Luis esta mañana, si yo tengo la vida de Dios, ¿por qué vivir una vida inferior a esa vida? No tiene sentido. Yo no estoy diciendo que usted y yo no enfrentemos adversidades. Adversidades las enfrentamos todos. ¿Usted no ha tenido ningún problema desde que es cristiano? ¿Sí? ¿Cuántos años hace que algunos de ustedes son cristianos? ¿Cuántos llevan más de 20 años de cristianos? ¿Y no ha tenido nunca ningún problema? Nunca, nunca, nunca. Never, 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 que decía Valentino en su momento. Never, never, never. Nunca. Claro que tenemos adversidades. Claro que recibimos malas noticias. Pero Dios y yo somos uno. Estamos en Cristo. En Cristo estoy completo. Yo soy un espíritu con Dios. Yo soy espíritu. Dios es espíritu. Gracias a Cristo Jesús, Él y yo somos uno. Por lo tanto, todo, absolutamente todo lo que yo necesito para esta vida y para la vida próxima, yo ya lo tengo. Ya me ha sido dado. El tema es que yo necesito aprender, saber qué es lo que tengo para poder manifestar lo que tengo. Por eso leíamos la semana pasada en Filemón, si usted recuerda, y hablaba de todo el bien que ya está en nosotros. ¿Cuánto bien hay en nosotros? Todo el bien. Y nosotros necesitamos, vamos a leerlo, Filemón, versos del 4 al 6. Vamos a leerlo una vez más, vamos para él. Filemón, versos del 4 al 6. ¿Vamos bien? ¿Tienen frío? ¿No? ¿También? Todavía queda un rato, ¿eh?
¿Lo tienen? Filemón, del 4 al 6 dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz. Otra versión dice: para que la manifestación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Fíjese que si usted estudia las epístolas de Pablo, usted va a ver que Pablo no habla de emociones, habla de conocer. Yo oro para que sepáis. Yo oro para que conozcáis. Sabed pues. No habla de sentir. No habla de ser emocionado. Dice, no, sabed pues. Oro para que sepáis. Y aquí habla del conocimiento. Ahora, para que la manifestación de mi fe, o sea, para que yo pueda ser efectivo a la hora de usar mi fe, yo necesito conocer lo que ya tengo. ¿Es eso lo que está diciendo? Si yo no conozco lo que tengo, yo no puedo ser efectivo a la hora de usar mi fe. Usted hoy, gracias a Dios, puede ser efectivo, efectiva a la hora de usar su fe respecto a sanidad, porque usted sabe que Cristo Jesús ya le sanó. ¿Sí o no? Pero dijimos la semana pasada, lamentablemente hay gente que no sabe eso. No lo saben. Yo, cuando tristemente mi suegro padeció cáncer, los pastores se le acercaban y los pastores le decían: es la voluntad de Dios, Pepe. Tienes que morirte, porque esa es la voluntad de Dios. Y mi suegro no luchó, no peleó, porque era la voluntad de Dios. Y se fue antes de tiempo. Entonces, cuando usted conoce, usted es eficaz a la hora de usar fe y a la hora de ejercer autoridad. Escuche, usted tiene la fe de Dios. Usted tiene una fe efectiva. Usted tiene una fe que produce resultados, pero hay que usarla. Usted tiene la autoridad, la máxima autoridad que puede tener una persona, la autoridad de Dios en nosotros. Entonces, cuando yo conozco lo que ha sido hecho por mí, yo puedo plantarme y decirle a la enfermedad: en el nombre de Jesús, fuera de mi cuerpo. No puedes permanecer ni un segundo más. ¿Por qué? Porque yo sé. Yo conozco, no siento, no tiene que ver con lo que siento. Recuerde cuando vino el pastor David Corton y su esposa Cherie, y ella, con dolor en su cuerpo físico, le habían dicho 4 doctores: te mueres de cáncer, te queda poco. ¿Ves? Le enseñaron, aquí está el cáncer en su columna. ¿Recuerdan los que estuvieron? Y si no, si lo ha visto por YouTube o algo. Aquí está el cáncer, aquí está el cáncer, aquí está el cáncer, aquí está el cáncer, aquí está el cáncer. Se acabó el asunto. Y cuando salieron los 4, el pastor David Corton escribió en la pizarra: consumado es. Está hecho. Y ella, con dolor en su cuerpo, una noche no podía dormir con la medicación y el dolor, y ella se levantó y dijo: Señor, de la enfermedad no vamos a hablar porque esto ya está resuelto. Así que simplemente vamos a hablar tú y yo de cualquier otra cosa, pero de esto ya no, porque yo sé que esto ya está resuelto. Y la tuvimos aquí en octubre o en noviembre testificando, porque en enero le habían dicho esos doctores: no sabemos lo que ha pasado, pero aquí había cáncer y ya no hay, 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 aquí había cáncer y ya no está. Ha desaparecido por completo. Pero cuando usted sabe, no cuando usted siente. Dodie Austin se iba paseando en el año 80 y poco, cuando le diagnosticaron cáncer, metástasis, se moría. La esposa de John Austin, no Joel, que se dijo, la mamá. Y ella en casa retorciéndose de dolor, y ella iba diciendo: yo viviré y no moriré, y veré la bondad de Dios manifestada en esta tierra. Viviré y no moriré, y veré la bondad de Dios manifestada en esta tierra. Pero se moría. Perdió mucho peso. Había veces que casi no podía ni llegar a la iglesia del dolor. Escuche, yo siempre digo, esa mujer confesó de tal manera
que en el año 99 el pastor John Austin partió con el Señor y ella hoy todavía está viva. Los va a enterrar a todos esta. Imagínense. Tenía que haber muerto hace 30 años, más de 30 años, y está viva, sana, completamente. Cuando usted sabe, usted va a usar fe. Cuando usted sabe, usted va a ejercer autoridad. Cuando algo se levanta en su contra y usted sabe, usted va a decir, no, un momento, no. Esto no es lo que yo tengo que vivir. Esto no es por lo que Jesús pagó. En el nombre de Jesús, vete de mi camino. Apártate. Porque yo sé que Jesús pagó por esto, esto y esto. Pero necesito saber. Necesito conocer. Y el conocimiento viene de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el punto es este. Dios ya ha colocado absolutamente todo en nuestro interior. Venga conmigo a Tito, capítulo 2, verso 11. Aleluya. Y después vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Tito, capítulo 2, verso 11 y 2 de Pedro 3, 9. Dice así Tito, capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a ciertos hombres. ¿No? ¿Tiene su Biblia ahí? Ya le digo que a veces la tecnología me falla. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los que diezman. ¿No? ¿Seguro? A ver. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. A ver, dígame usted qué dice entonces. A todos. ¿A cuántos? A todos. A todos. A todos. Aun aquellos que usted y yo no queremos, a ellos también se les ha manifestado salvación. Hay algunos que usted lo diga y usted dice, este no quiero que esté en el cielo. Para ellos hay salvación también. Para todos, diga conmigo, para todos. Yo siempre digo, si hay salvación para las suegras, hay salvación para todos. Aprovecho que no está. ¿Para cuántos hay salvación? Para todos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Cuántos? Ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos pueden arrepentirse? Recuerde que arrepentimiento es cambio de mente, cambio de dirección. Arrepentimiento no es venir a lo que algunos llaman altar y llorar. No, arrepentimiento es cambio mi mente. Eso, me arrepiento. Ahora, Dios quiere que todos se arrepientan. Dios quiere que ninguno perezca. ¿Sí? ¿En eso estamos todos de acuerdo? Jesús murió por todos. Pero entonces la pregunta es, ¿son todos salvos? ¿Pero la salvación está para todos? Sí. ¿Pero son todos salvos? No. ¿Por qué? Porque tienen que querer. Tienen que querer cambiar. Tienen que querer creer. La salvación solo es para todos, pero solo se va a manifestar en aquellos que deciden poner su fe en Cristo Jesús. Solo para ellos. Aunque está para todos. Entonces, y esta es la base de esta serie, querido, querida, y yo quiero que por favor usted la abrace. Y en el resto de domingos, que no sé cuántos serán, pero en el resto de domingos usted nunca olvide esta base. Si la salvación está para todos disponible, pero no todos disfrutan de esa salvación, quiere decir que todavía el hombre tiene que hacer algo. Todavía la mujer tiene que hacer algo para disfrutar de lo que Dios ya hizo. ¿Estamos bien así?
¿Tiene que hacer el ser humano algo para que Dios le salve? No. ¿Para que Dios le salve? No. ¿Tiene que hacer el ser humano algo para que Dios se mueva a su favor y le produzca salvación? No. Tiene que hacerlo para recibir la manifestación de lo que Dios ya ha hecho. Esta pequeña línea usted la tiene que respetar al máximo. Dios ha hecho por usted todo lo que tenía que hacer. Pero eso no quiere decir que todo lo que Dios ha hecho yo lo vaya a experimentar como por arte de magia. Tengo que hacer cambios. Tengo que cambiar cosas, tengo que cambiar hábitos, tengo que cambiar formas de pensar, sistemas de pensamientos para experimentar. No para que Dios haga. Usted dice, pastor, lo ha dicho 1000 veces. Sí, pero es que sé que alguno todavía lo necesitará recordar. No para que Dios haga, sino para que yo pueda experimentarlo. Usted no fue salvo el día que dijo, Jesús, te necesito como mi Salvador. Usted no fue salvo ese día. Usted fue salvo en la cruz del Calvario. Pero usted recibió la manifestación de su salvación ese día. Y así será con todo. El día que usted esté enfrentando una adversidad en su salud y usted reciba la manifestación de su sanidad, usted no dirá, yo fui sano este día. No, yo ya fui sanado en la cruz del Calvario. Y lo único que he hecho ha sido recibir la manifestación, ha sido experimentar la manifestación de lo que ya fue hecho, de lo que ya fue pagado a mi favor. ¿Estamos bien ahí? Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Vayamos a Juan capítulo 3, versos del 6 al 8. Están callados, ¿eh? Cada domingo hay un silencio en esta sala. La semana pasada dijimos que la clave para poder cambiar es dejar de intentar cambiar en mi propio esfuerzo o en la carne. ¿Sí? Repito, la clave para cambiar es dejar de intentar cambiar en mi propio esfuerzo. Entonces, vamos a ver algo más de lo que ocurrió en nosotros para que podamos entender esto mejor. Juan capítulo 3, ¿lo tiene? Versos del 6 al 8 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, aquí está hablando acerca de ¿qué? Del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un medio que Dios utiliza para que nosotros podamos experimentar lo que Él ya ha hecho por nosotros. Escuche, el nuevo nacimiento en sí no es la meta, el nuevo nacimiento es el medio. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Es decir, ¿por qué? Porque cuando yo nazco la primera vez, yo nazco con una naturaleza de pecado. Y ahora es necesario que yo nazca una segunda vez, pero con una naturaleza de justicia, la naturaleza de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento es el medio que Dios utiliza para que yo nazca desde una semilla incorruptible, sin corrupción en mí. Yo nazco la primera vez carnalmente con la semilla de corrupción que viene del primer Adán. Y esa semilla de corrupción, con perdón, que se va pasando de hombre en hombre, en hombre y en hombre. El hombre siembra la semilla en la mujer y lo que hace es sembrar corrupción en esa semilla. Porque eso es lo que está establecido.
Por eso cuando Jesús nace de una mujer virgen en la cual no ha habido semilla de hombre. Porque la corrupción o la naturaleza de pecado no está, y entienda cómo lo explico, no está en la mujer, sino que está en la semilla del hombre. ¿Sí? Entonces, en esa semilla se va transmitiendo la naturaleza del pecado. Ahora yo nazco de nuevo y nazco desde una semilla sin corrupción, en Cristo. Entonces, escuche, la base para entender que yo puedo cambiar es que debo entender primero que ya he sido cambiado por Dios en mi interior. Gloria a Dios. Es decir, yo puedo cambiar en el exterior porque algo ha cambiado en el interior. Si yo no entiendo lo que ha cambiado dentro, lo que hay dentro no se va a poder manifestar fuera. Entonces yo necesito entender, Dios me ha cambiado en mi interior. ¿Por qué puedo cambiar? Porque Dios ya me ha cambiado. Es decir, el cambio que yo quiero experimentar en el exterior es un cambio que nace de lo que Dios ha hecho en mi interior primero. Y desde esa vida que Dios me ha dado, yo puedo experimentar un cambio afuera. Por eso necesito entender esto. Porque eso es lo que ha ocurrido en el espíritu. Y esto es espiritual. Pero desde el espíritu todo mi ser es afectado. Por eso Corintios dice que necesitamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Dios es espíritu. Yo soy espíritu. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Entonces, Dios es espíritu, yo soy espíritu, la palabra de Dios es espíritu, todo esto se une. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual y desde lo espiritual yo afecto todo lo demás. Entonces, usted en Cristo ya nació de nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5. Usted conoce este verso de sobra, así que lo leo rápido. Segunda de Corintios 5, 17. Perdón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Antes de nacer de nuevo yo practicaba ciertas cosas, sí, pero ahora ¿qué ocurre? Soy nuevo. Todo lo viejo pasó. Todo ha sido hecho nuevo. Soy una nueva criatura. Soy una nueva especie jamás creada antes. ¿Cuál es el problema? La religión pone énfasis. Tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que cambiar. Deja de fumar, deja de emborracharte, deja de salir de fiesta, deja de ser homosexual, deja de... La religión pone énfasis en eso. Dios no. Dios dice, tú tienes que entender quién eres en Cristo. Y cuando entiendes quién eres en Cristo, automáticamente se manifiesta lo que tú eres en Cristo. Pero necesito saberlo. Yo no puedo creer algo que no sé. Y yo no puedo saber algo que no se me ha dicho. Entonces, yo vengo a la iglesia para que se me enseñe quién soy en Cristo, para que yo pueda creer eso. Y al creer eso yo pueda manifestar lo que yo soy. Jesús dijo, el árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. No hay más. No hay más. Si yo he nacido de nuevo, voy a dar buenos frutos porque soy un buen árbol. Diga conmigo, soy un buen árbol. Aleluya. Usted y yo en Cristo somos buenos árboles. Alguien dice, bueno, ¿y qué pasa si una persona pasan años y nunca da buenos frutos? Hay que preguntarse si nació de nuevo. Hay que preguntarse si es buen árbol. Porque escuche, el buen árbol da buenos frutos. Tardará más o tardará menos, pero acaba dando buenos frutos. Por eso nosotros no podemos ponerle un límite. Una persona me decía, no, porque a mi iglesia han venido homosexuales, pero yo ya los he echado. ¿Qué le damos? ¿3 semanas? ¿4 semanas? ¿5 semanas? Escuche, una persona puede venir siendo homosexual, pero nace de nuevo. En el momento que nace de nuevo, ya no es homosexual, es un hijo de Dios en Cristo. Que tiene actitudes
de lo que era antes. Claro, pero ahora necesita que se le predique quién es en Cristo para que esto vaya siendo renovado, para que un día el Espíritu Santo le enseñe quién es en Cristo y se dé cuenta de eso y empiece a vivir como lo que es. Pero ese no es ni su trabajo ni mi trabajo, es un trabajo del Espíritu Santo en la persona. Por eso algunos pueden tardar más y otros pueden tardar menos, pero yo le aseguro, querido, querida, que si una persona se sienta y escucha la buena enseñanza de la palabra de Dios, porque esto también es muy importante, la buena, no, si todos predican lo mismo, no, lo siento. No me meta en ese saco, porque hay muchos charlatanes evangélicos por ahí, y yo no soy de esos. Yo no quiero estar metido en ese saco. Todos predican lo mismo. No, señor, no todos predicamos lo mismo. No todos predicamos lo mismo. Si alguien se siente y escucha la buena enseñanza de la palabra de Dios, al final acabará dando buenos frutos, porque es lo que es un buen árbol. Y el buen árbol da buenos frutos. Lo que pasa es que tiene que sentarse y escuchar. Y en el escuchar se va a acabar manifestando la nueva criatura que ya es. Amén. Escuche, si Jesús dijo el buen árbol da buenos frutos, ¿cuál es el punto? Necesito saber que soy un buen árbol. Pero si desde este lugar, púlpito, me dicen que soy un pecador, no se me está diciendo que soy un buen árbol. Es que ustedes son todos malos cristianos, porque anoche estaban todos de fiesta y pim, pam, y ahora están aquí, hipócritas. No se me está diciendo que soy un buen árbol. Entonces, pero de repente voy a la iglesia y me dicen, eres buen árbol, eres buen árbol, eres buen árbol, eres buen árbol. Al final me lo voy a creer. Y si soy buen árbol, voy a dar buenos frutos. No me queda otra. Porque esa es mi naturaleza. Eso es lo que soy ahora. Soy un buen árbol, por lo tanto, yo voy a dar buenos frutos. Juan capítulo 15. Ya estamos acabando. ¿También? ¿Me aguantan unos minutitos más? Y nos vamos. Juan capítulo 15. Al final voy a predicar como la apóstol a un rosario que se pone un pianista detrás, porque hay tanto silencio. Por lo menos que se oiga el pianista ahí. Verso 1, ¿lo tienen? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Verso del 3 al 5. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Recuerda, está hablando Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Verso 8. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Por qué hablamos de un cambio sin esfuerzo? Hablamos de un cambio sin esfuerzo porque yo disfruto de la vida de Dios en mí. Escuche. Usted y yo no somos la vid. ¿Qué somos nosotros? Los pámpanos. ¿La vida dónde está? ¿En la vid o en el pámpano? La vida está en la vid. Y el pámpano disfruta de la vida que produce la vid. Escuche, usted no tiene que esforzarse para ser un buen cristiano. Usted ya es cristiano. Simplemente tiene que confiar en la vida que Dios ha depositado en usted. Usted no tiene que tratar de esforzarse para lograr ser. Usted tiene que confiar. Yo ya soy un hijo de Dios. Yo ya estoy en Cristo. Y Cristo produce vida en mí.
Usted no tiene que esforzarse para llevar buenos frutos. La gente a veces se esfuerza porque nos dicen, perdón, que si no damos frutos se nos corta. Entonces la gente, tengo que dar frutos, tengo que dar frutos. Escuche, usted no tiene que esforzarse para dar buenos frutos. Usted tiene que confiar en la vida que tiene dentro. Y la vida que usted tiene dentro es la que va a producir los frutos en usted. Es decir, escúcheme bien, por favor. Los frutos no los produce usted. Los frutos los produce Dios por medio de usted. Por lo tanto, tampoco puedo tener mérito cuando doy fruto. Yo no tengo de qué enorgullecerme. Si usted sale a evangelizar a las calles y usted ve cómo la gente responde al Evangelio, no es mérito suyo, es mérito de la vida de Dios que está en usted. Si usted está llevando una casa puente y usted está enseñando en las casas puente a que la gente ponga su mirada en Cristo y usted está logrando traer gente a la iglesia, no es mérito suyo, es mérito de la vida de Dios que está en usted. Si yo puedo pastorear esta iglesia, yo puedo enseñar la palabra y podemos ver cómo la iglesia va creciendo, no es mérito mío, es mérito de la vida de Dios que está aquí. El mérito no está en nosotros, el mérito está en la vida que Dios ha depositado en nosotros. Escuche, usted ya tiene la vida de Dios, usted ya tiene la naturaleza de Dios, usted ya puede dar fruto, ya puede. Usted puede dar buenos frutos. Lo que ocurre es que tengo que tener confianza en quién soy. Tengo que tener confianza en lo que ya ha sido hecho en mí. Por eso yo necesito entender el cambio que Dios ha producido en mí para que yo pueda experimentar un cambio en el exterior. Dios a usted ya le cambió. Ahora usted disfrute de quién es en Cristo. Y puede dar de esa manera fruto. ¿Cuál es el punto? Dependa de Dios siempre. Entienda que Cristo es el centro de todo. Debo poner mi mirada solamente en Cristo Jesús. Como dice Hebreos, puestos mis ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados, fuera de mí nada podéis hacer. Pero en Cristo yo lo puedo todo. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos muchísimas gracias en esta tarde. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por el cambio que ya fue hecho en nosotros, oh Dios. Gracias porque podemos disfrutar de la nueva vida que tenemos en Cristo. Podemos disfrutar de tu naturaleza en nosotros. Padre, gracias por que en Cristo lo podemos todo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos es gracias a Cristo Jesús y su obra completa. Dependemos totalmente de ti, oh Dios. Gracias por ello, Padre. Recibe absolutamente toda la gloria en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y amén. Diga conmigo un fuerte amén. Amén. Amén.